Vamos a la palabra, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Jehová. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Te damos alabanza y adoración a ti. Yo no le he dicho la palabra, mire, yo estoy hasta hoy. Éxodo, aleluya. Vamos al libro de Éxodo 15:11. Éxodo 15. Sí. ¿Todos lo tienen? Amén, eso es. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice: Amén. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor amado. Dios mío, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor amado. Penetra hasta nuestros corazones, Dios mío. Pártelo en dos, Señor amado. Que la unción de tu Santo Espíritu y tu palabra nos confronte, nos vivifique, nos transforme, nos llene. Que no salgamos igual, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, toma dominio, toma control, Padre amado, de mis cuerdas vocales, de mi mente, de mi corazón, Padre mío, para darte la gloria y la honra a ti, Señor amado, porque solamente usted se la merece, Dios mío. Yo solamente soy, Padre amado, el vaso, Señor amado. Usted, Señor, Padre amado, es el que llena, Padre amado, los corazones, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria y honra, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero predicar bajo el tema: el Dios hacedor de maravilla. De Dios. Porque yo venía meditando, y no hoy, estos días, hermano, porque yo cada momento que yo tengo, a mí me gusta meditar en la palabra o llevar un pensamiento del Señor. Y yo decía, el Señor es tan grande que a veces nosotros nos enfocamos en las cosas pequeñas y a veces hacemos un Dios chiquito, como dicen por ahí, o pequeño. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, amado, vemos a un Dios, aleluya, hacedor de maravilla. A un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios, amado, aleluya, que le muestra al hombre su gloria. Y usted se puede dar cuenta, amado, aleluya, que Dios comenzó a enseñarle al pueblo de Israel las maravillas que Él había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque si algo tenemos de nuestro Dios, amado, es que Dios es un Dios de maravilla, que nunca, amado, aleluya, ocultará su poder, sino que lo hará, aleluya, en plena, para que todo el mundo lo vea y entienda que no hay Dios como Él, aleluya. Poderoso Dios. Y cuando vamos a la Escritura, vemos en el libro de Éxodo, aleluya, y yo creo que todo el mundo sabe esta escuela, ¿verdad? Esta escuelita, hasta la escuelita bíblica lo dan, que el pueblo de Egipto pereció en el mar. Pero había algo, porque mire, nosotros aprendemos a conocer que Dios es un Dios hacedor de maravilla cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. ¿Cuánto no ha experimentado eso? Un milagro, una salvación, y decimos, wow, que Dios hacedor de maravilla. Pero me llama la atención que Dios, aleluya, 3 capítulos antes el pueblo ya estaba peleando con Dios. ¿Por qué? Porque se le había olvidado que Dios es hacedor de maravilla. Comenzó a contestarle por medio de las plagas. Comenzó a liberarlo, aleluya, del pueblo de Egipto. Lo llevó hasta el punto que aún los primogénitos murieron. ¿De quién? Del rey del faraón. Haciendo maravillas para que ellos entendieran cuál era el poder de Dios.
Y la iglesia tiene que entender en este tiempo que hay un Dios hacedor de maravilla. Poderoso Dios, aleluya. ¿Y por qué? Porque no hemos alejado de eso. Porque estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y a nuestra mente. Estamos haciendo a Dios poniéndole límite. Y le decimos, Señor, tú haces las cosas de esta manera. Cuando para Dios dice la Biblia que no hay nada imposible para Él. Es que yo quiero que tú lo hagas así. Es que yo quiero que tú lo hagas así. Y Dios te está diciendo, yo lo hago a mi manera, no a la tuya. Yo lo hago a mi manera porque yo soy hacedor de maravilla. Y el pueblo, mire, ¿usted cree que eso fue una pregunta? El pueblo sabía ya. Aún las naciones sabían que había un Dios de maravilla, que había un Dios de milagro, de lo imposible. Por eso es que la ciencia a veces dice, aleluya, pero ¿cómo es posible que ese hombre tenía cáncer y la semana que viene llega, aleluya, a donde el médico le hacen las pruebas, sacan las placas, alabamos el nombre de Jehová, y Dios lo sana? Ni los médicos ni la ciencia lo entienden, porque Dios es un Dios de maravilla. Amén, aleluya. El problema, ¿sabe dónde está? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mire qué tremendo. Padre amado, Jonathan leyó en el Salmo 81. Y yo iba a conectar con el Salmo 86 también. Pero Jonathan leyó algo que me confirmaba el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a su pueblo, si lo hubieran hecho a mi manera, si lo hubieran hecho a mi manera, yo lo hubiera entregado a sus enemigos. Si lo hubieran hecho a mi manera, yo hubiera hecho la obra. El problema está en nosotros cuando limitamos a Dios a hacer la obra en nuestra vida. Cuando limitamos a Dios, aleluya, que remueva lo que tiene que remover. ¿Por qué? Porque Él le dijo al pueblo, ¿usted sabe qué? Ustedes quisieron hacerlo conforme a su pensamiento, conforme a su opinión, conforme. Y si ustedes lo hubieran hecho a mi manera, aleluya, hubieran entendido que yo soy un Dios de maravilla. Por eso el pueblo entró, aleluya, en el desierto, para Dios mostrarle sus maravillas. Y el problema es que Dios muchas veces va a tener que meternos en el desierto para mostrarnos sus maravillas. Un Dios que hace milagros, un Dios que sana. Y yo digo hoy, Señor, yo digo hoy, ¿por qué la gente dice que tú no haces milagros? ¿Por qué la gente dice que tú no sanas? ¿Por qué gente dice que ya no hay milagros? Es que los hay. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros, porque Dios es un Dios que está dispuesto a hacer milagros, que está dispuesto a sanar, que está dispuesto a libertar, que está dispuesto a romper las cadenas. Ahora la pregunta es, ¿a qué venimos a la iglesia? Porque si Dios está dispuesto a hacer maravillas en nuestra vida, ¿le estaremos creyendo? Si Dios está dispuesto a abrir el mar rojo por nosotros, ¿le estaremos creyendo? Porque el Dios de maravilla, aleluya, abrió el mar rojo no por capricho. El Dios de maravilla abrió el mar rojo, aleluya, porque quería mostrarle al pueblo que era el Dios que dividía las aguas en dos. Alabado sea el nombre de Jehová. Y lo más grande no es dividir las aguas, lo más grande es que el pueblo, aleluya, andara en seco. Él caminaba, aleluya, por allí andaban en seco, allí no había bache. Allí no había fango, aleluya, allí había una tierra seca, alabado sea el nombre de Jehová, porque Dios la dividió. Entonces Dios quiere dividir la tierra y nosotros estamos muchas veces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago?
Y Moisés, o si no decimos, voy a orar. ¿Y saben qué me llama la atención? Que Dios le dijo a Moisés, ¿qué tú haces orando? ¿Qué tú haces clamándome a mí? Si yo te dije a ti que metiera la vara, si yo te dije a ti que te moviera en fe, si yo te dije a ti que yo te hablé, hazlo, muévete. Y hay veces que usamos la oración o la justificación para no movernos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios es un Dios de maravilla. Y cuando hablamos de maravilla no estamos hablando de un milagro pequeño, porque todo esto es barata la ciencia. Si nosotros sabemos cómo una masa puede estar, hermano, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo la masa puede estar, igual la ciencia, cómo la masa puede mantenerse, ¿verdad?, violentando la gravedad? Explíqueme. Porque la ley de gravedad dice que todo lo que tiene peso tiene que bajar y tiene que caer. Eso es ciencia. Y una masa, yo tiro esto mismo al piso, cayó, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que haya un mar que no puede caer? Que se hacían paredes, que automáticamente, ¿verdad?, cuando hay algo mojado, ¿qué sucede? Hay que llegar a una cierta temperatura para que seque. ¿Cómo es posible, aleluya, que el mar se abrió en paredes? Alabado sea el nombre de Jehová. Y cuando ellos dieron un paso, aleluya, no se mojaron. Cuando ellos dieron un paso, no se enfangaron. Cuando ellos dieron un paso, aleluya, las vestimentas de ellos no se dañaron. Aleluya, porque ese es el Dios hacedor de maravilla. Que después que los saca, aleluya, y los elimina, aleluya, al faraón y a los carros, los mete en el desierto por 40 años, aleluya, y dice la Biblia que las ropas, aleluya, no pudieron, aleluya, desteñirse, no se pudieron desgastar, sus vestiduras, no pudieron sus sandalias desgastarse. ¿Qué Dios estamos creyéndole? Hay que hacernos esa pregunta. ¿A qué Dios le estamos creyendo? ¿Al Dios verdaderamente hacedor de maravillas? Usted sabe que esos 40 años y sus sandalias fueron las mismas. 40 años y su ropa no la botaron porque se desgastó. Usted usa una camisa 3 días, vamos a decirle, si compra, depende de dónde compre y depende de la secadora. Y depende de la secadora. Usted usa la lava 4 veces. Y yo no sé los varones, pero yo voy a hablar de mi experiencia. Tú te compras una camisilla hoy en día, la usa 3 o 4 veces, y de la camisilla que era por aquí, ya va por acá. Hay que botarla. Dígame si no es verdad, porque la secadora la encoge. Pero mire qué lindo es Dios, hermano, que esta gente estuvieron en el desierto por 40 años, aleluya, y tuvieron que reconocer las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque sus ropas no se desgastaron. Si Dios es hacedor de maravillas, Dios cuida de nosotros. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿realmente tú crees que Dios es hacedor de maravillas? ¿Realmente tú crees que Dios va a hacer la obra? ¿Realmente tú crees, aleluya, que Dios va a abrir el mar rojo para que tú pases? ¿Realmente tú crees, aleluya, que Dios se va a glorificar? Hermano, porque para esto hay que tener fe. Para ver la gloria de Dios hay que tener fe. Te adoramos, Señor, aleluya. Hacedor de maravilla. Toda la Biblia está basada, y usted la ve, en muchos milagros. Milagros que nunca se han podido. Mire, yo no sé cuántos han visto los videos por ahí. La gente intentando caminar por las aguas. Mire, y qué ridículo se ve. Porque es que no puedo decir más nada. Mire, con madera en el piso, pero casi un mamel. Él no dijo que caminó en el agua, él caminó sobre las aguas. ¿Qué les pasa a ustedes? Él no caminó encima de la madera, él caminó sobre las aguas. Espérate. ¿Cuál es la definición? Que Dios no caminó en las aguas, Él caminó sobre las aguas. Dos cosas muy diferentes. Porque una cosa es que tú camines en el agua, pero otra cosa es que tú camines sobre las aguas, por encima de ellas.
Él caminó por encima de ella y hizo un hombre andar por encima de ella. Porque cuando nos enfocamos en Dios, aleluya, y no miramos distracciones, Dios te va a hacer caminar por encima de las aguas. Por eso Pedro le dijo: Señor, si eres tú, que yo camine. Pedro le dijo: Señor, yo quiero caminar contigo. Y cuando Dios le dijo: vente, Pedrito, camina conmigo, que yo soy el hacedor de maravilla, Pedrito se bajó a las millas. Porque que mucho le gusta a la gente criticar a Pedro. Pero yo le voy a decir algo: Pedro fue uno de los más milagros que vio, de los más gloria que vio. ¿Por qué? Porque Pedro creyó. Porque cuando aún le preguntaron: Pedro, ¿quién tú crees que yo soy? No le dijo: el hijo de José el carpintero. Le dijo: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Pedro no te lo ha revelado carne ni sangre, porque Pedro sabía que era hacedor de maravilla. Y en este tiempo se le ha olvidado también a la iglesia de hablar del hacedor de maravillas. La gente quiere hablar solamente, y no, perdóneme. Quieren muchas veces hablar más que de doctrina, pero no hablan a la gente de restauración. No le hablan a la gente de sanidad. No le hablan a la gente de milagro. Y yo estoy orando para que aquí Dios traiga gente endemoniada, enfermo, cojo, paralítico, para que se cumpla lo que la Biblia dice. Amén. De Dios. Porque yo no quiero una iglesia, hermano, que la gente entre y hablar, y no mía, sino de Dios. Que la gente entre igual por estas bancas y se vaya igual. Porque eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a presentarle un Dios hacedor de maravillas, hacedor de milagros, hacedor de prodigios. Y el problema, amado, aleluya, es que se ha corrompido el evangelio. Mírenlo para que usted vea. ¿Por qué son las divisiones hoy? ¿Por cuáles son las divisiones hoy? Por las concupiscencias de los hombres. A aquel no le gusta hablar de las maravillas, el otro le gusta hablar de otra cosa, y cada cual habla de lo que le da la gana. Y quieren presentar a Dios como le da la gana. Mire, yo le voy a decir algo, y repítase esto y métaselo en su corazón. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hay gente por las redes sociales que quieren escamar el pescado sin haber pescado. Pocas palabras. Quieren coger a los hermanos de afuera y a la gente que todavía no han pescado y quieren transformarla por su propia fuerza. Eso le toca al hacedor de maravillas, porque cuando le enseñamos a una iglesia a buscar a Dios, van a ver a Dios en el secreto obrando. A mí nadie me dijo: quítate y ponte. I'm sorry. A mí nadie me dijo: haz de esta manera, trabaja esto. A mí yo me encerré, aleluya, en mi cuarto y en el monte, y Dios me habló. Porque el que tiene una relación con Dios va a ver al Dios de maravilla. Hace más falta que la gente conozca al Dios de maravilla en el cuarto. Hay un Dios de maravilla que, como a Pedro, quiere hacerte caminar por las aguas. Pero el problema, amados, vuelvo y lo repito, nosotros, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Porque cualquiera dice: yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir? Que creen y da miedo, pero no pueden ver la maravilla de Dios. Ya ellos la vieron y la rechazaron. ¿Por qué, amado? Porque hay un Dios de maravilla, hay un Dios de milagros. Lo que pasa es que estamos haciendo a Dios pequeño. ¿Cuál es tu mirada que está haciendo a Dios pequeño? Ahora, sencillo. ¿Por qué Pedro dejó de caminar por las aguas? Porque comenzó a mirar a donde no tenía que mirar. Comenzó a ver las olas más altas, comenzó a ver los vientos más fuertes, y se le había olvidado que el quien lo hizo caminar fue Dios. Y si Dios te hizo caminar, créele a Él, confía en Él, espera en Él, que Él hará.
¿Por qué la gente a veces no dura 3 meses en la iglesia? Porque se le olvida el hacedor de maravilla. Se les olvida, hermano. Entonces cuando sopla el viento, todo aquello que Dios había hecho, se lo olvidó. Se lo llevó. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver la tempestad. Aquí no podemos ver la tempestad. Se lo digo con amor y por experiencia. Si usted se pone a ver quién lo señala, quién lo critica, quién habla de usted, se pone a ver las pruebas económicas o las pruebas de otra cosa o la salud, usted sabe qué va a hacer, va a creer dudas en Dios. Se lo digo. Por eso hay mucha gente diciendo, no, que Dios, yo tengo tantas pruebas, yo no sé dónde está Dios. Dios está ahí. Lo que pasa es que tu relación ha menguado. Y cuando la relación del hombre mengua, vemos las cosas diferentes. Se lo puedo decir con experiencia. Cuando vemos nuestra relación comienza a bajar, ya la cosa que veíamos antes como que era insignificante y que no iba a hacer nada en nuestra vida porque Dios tenía el control, ya la vemos más grande. Por eso es que, yo no sé si usted se acuerda que decían, no te ahogues un vaso de agua. ¿Se acuerdan de ese refrán? Ay, que la gente se ahoga con un vaso de agua. ¿Sabe por qué la gente se ahoga con un vaso de agua? Porque comienzan a ver el vaso de agua y al agua más grande que a Dios. Entonces cuando comienzas a ver, aleluya, los problemas más grandes que Dios, aleluya, te va a pasar lo que le pasó al pueblo en Egipto. Vas a comenzar a arrancar, vas a correr y el Dios de hacedor de maravilla va a estar dándote la nube, va a estar dándote el fuego, va a calentarte, va a preparar todo, pero tú vas a seguir quejándote y vas a decir, ¿dónde está el hacedor de maravilla? Pero si te envié codorniz, te envié agua, te envié maná, ¿qué más quieres? ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de cualquier cosa que los desviara. Mire, cuando la relación del hombre baja, somos capaces de decirle, Señor, prefiero la cebolla de Egipto. Dios mío, Dios mío, prefiero la cebolla de Egipto que lo que Dios me ha entregado. Nada merecían. Aún más cuando, hermanos, cuando llegó esta pregunta, ellos pasaron el Mar Rojo y comenzaron a hacer un cántico, David. Aleluya, pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Aleluya, que se encontraron con unas aguas que se llamaban las aguas de Mara. ¿Qué significa? Agua amarga. Agua que no había quien le echara, mire, ni con el sorbetito, ni de afuerito. Pero vino Dios, que sabe, aleluya, y convirtió las aguas amargas en dulces, aleluya, para que el pueblo pudiera beber de ella. Ese es el hacedor de maravilla, el que está velando por ti en todo tiempo. Aleluya. Pero mire, es que impresionante, hermano. Yo lo digo, es que es impresionante. ¿Cómo es posible que Dios hace un milagro tan grande, hermano? Y 3 capítulos después, yo quiero cebolla. Yo me hubiera quedado en Egipto. ¿Para qué yo vine? ¿Para qué? ¿Sabes qué me trajo aquí para morir en el desierto? ¿Qué morir en el desierto si te acabo de pasar por el Mar Rojo? Y en seco. No con salvavidas, ni con la yolita. Aleluya. Ni con, no te pasó, aleluya, como un canto de palo. No. Te pasó en seco. Ese es el hacedor de maravilla, el que hizo el milagro en tu vida, el que cuando tú estabas en pecado, Dios dijo, te voy a sacar de la inmundicia y voy a hacer un hombre nuevo. Hacedor de maravilla. ¿Dónde está ese hacedor de maravilla? Dicen muchos. Pues yo le tengo una noticia, está vivo y está esperando a que tú le hables y está esperando a que tú lo invites y está esperando a que tú lo llames, porque cuando nosotros lo invitamos y lo llamamos, Él se hace presente en nuestra prueba, Él se hace presente en el dolor, Él se hace presente. Aleluya.
Ahora depende de nosotros si queremos hacerlo presente. Porque Dios siempre está dispuesto, hermano, a hacer maravillas. ¿Sabe por qué? Porque cuando... Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, Dios mío. Cuando Pedro estaba en la barca y no conocía a Dios, ¿cómo Dios lo atrajo? Dios le dijo, quítate, ponte, alte. No, Dios comenzó con una experiencia con él. Y le dijo, Pedro, Pedrito, llevas todo el día pescando, pero no has pescado nada. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar al hacedor de maravillas. Aleluya, para que entienda, aleluya, quién soy yo. Pedro, vuelve a tirarla, aleluya, la manta, vuelve a tirar, aleluya, la atarraya, vuelve a tirarla. Y Pedro, Señor, ¿por qué usted quiere que yo la tire si yo soy pescador? Si yo llevo toda la noche pescando y no he pescado nada. Porque no es lo mismo tirarla a tu voluntad que tirarla a la voluntad de Dios. No es lo mismo que se haga presente papá, que se haga presente el Rey de Reyes. Pero qué lindo que Pedro escuchó, aleluya, al hacedor de maravilla. Vamos a tirarla. No perdemos nada con tirarla. Tiraron la pesca milagrosa. Dios siempre va a hacer un milagro para traer nuestro corazón. Gloria a Dios. Para traernos a nosotros y nos va a decir, yo soy el hacedor de maravillas. Escúchalo, amigo, que está a través, aleluya, del video. Hacedor de maravillas. Hacedor de milagros, hacedor, porque hermano, mire, yo me recuerdo, aleluya, que yo, aleluya, semanas antes de aceptar a Cristo, aleluya, yo quería quitarme la vida, alabado sea el nombre de Jehová, pero qué lindo es Dios, aleluya, que llegó a tiempo, y escuché aquella voz que me dijo, sube al monte que quiero trabajar contigo, aleluya. Y yo escuché aquella voz, salí de mi cuarto, aleluya, aunque me dijeran loco, iba llorando, aleluya, y secándome las lágrimas, y subí a aquel monte, y lo menos que yo me esperaba, amado, aleluya, es que había allí una iglesia adorando a Dios, y allí me tiré, aleluya, de rodillas, y recuerdo que lo único que hacía era llorar, lo único que hacía era gemir, porque llegó el hacedor de maravilla. Porque cuando llega el hacedor de maravilla, hermano, aleluya, cambia toda nuestra vida por completo. Y yo los otros días estaba recordando este suceso y se lo dije a la pastora. El día estaba recordando cuando me convertí y le dije al Señor, Señor, no ha habido día más lindo que este. Porque no fue mi esposa el día más lindo, no fueron mis hijos el día más lindo, no fueron, aleluya, mis reconocimientos o mis logros de hombre que fueron lo más lindo. Lo más lindo fue, aleluya, encontrarme con mi amado, aleluya, en aquel monte y pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, y Él tomarme, aleluya, en sus brazos, limpiar, enjugar mis lágrimas y levantarme hoy para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Yo no sé si tú te recuerdas. ¿Tú te recuerdas? ¿O no? ¿Tú te recuerdas cuando Dios te habló? ¿Tú te recuerdas aquel día? Aleluya. Que cuando los hombres no estaban, aleluya, y Dios te habló. Tú te recuerdas tal vez aquel día que estabas en la iglesia y Dios te habló, aleluya, que llamó a tu corazón, que te tocó. Ese día tan especial, hermano, aleluya, que yo todos los, mira, me lo recuerdo, me lo saboreo, aleluya, porque ese día, aleluya, mi alma estaba hecha a pedazos, pero el hacedor de maravillas metió la mano donde los hombres no podían entrar, donde los hombres no me podían sanar, donde los hombres no me podían transformar. Entró el hacedor de maravillas a sacar todo lo que a él no le agradaba, a limpiar mi corazón, a restaurarlo, a sanarlo, aleluya. Ese es el hacedor de maravillas. Porque hermano, ¿cómo le vamos a predicar a una iglesia
a unas personas que están afuera si no le hablamos del hacedor de maravillas, si no le hablamos del hacedor de milagros? Usted sabe, mire, yo me recuerdo, pues yo era un niño, yo me crié en la iglesia, yo me vine a apartar a los 14, y yo me recuerdo, amado, que la gente, hermano, antes era tanto que ponían a Dios al frente, que a veces ni a los hospitales llegaban. ¿Y sabe lo que hacían? Corrían para la iglesia. No, es que, pastor, estoy enfermo. Pastor, necesito que ore por mi hija que está enferma. Hermano, las ancianas se paraban, oraban, y Dios sanaba a los enfermos, una cosa impresionante. Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado hoy? Que aún nosotros en la misma iglesia le hemos dicho a los enfermos, vete primero al hospital. Aleluya. Nosotros mismos le hemos dicho, vete al hospital. No, llega a la casa de Jehová que hay esperanza. Llega a la casa de Dios que está el hacedor de maravilla. Cuando llegó el COVID, no querían a la gente ni en las iglesias. ¿Y dónde estaba el hacedor de maravilla? Dígame, si no es verdad, un montón de pastores que no querían orar ni por las vidas, ni por los hermanos, y ministros acobardados, que no querían ni tan siquiera ni pararse al frente de la casa de ellos a orar por ellos, que trancaron, y yo sé que hay un mandato y que hay que obedecer las leyes terrenales, pero ¿dónde está el hacedor de maravilla? No, hermano, porque se ha echado a un lado. Por eso es que la Biblia dice, hallará Dios fue en la tierra. Porque se le ha olvidado quién es el hacedor de maravilla. Y si yo no le presento eso al que está afuera, ¿qué diferencia hago? Porque la gente habla de la salvación, pero todos los que están aquí, todos ustedes han tenido un encuentro con el Señor en algún momento de su vida. Y todo Dios ha hecho algo que los ha impactado. Por eso Dios tiene que hacer con el de afuera también. Para que Dios trabaje en ellos. Para que Dios rompa las cadenas. Pero eso, hermano, no se logra si tenemos una relación con el Señor a nuestra manera. ¿Por qué? Porque a Pedro le dijeron, Pedro, ¿viste el milagro? Pedro, viste que yo te hice pescar, pero ahora yo te voy a hacer pescador de hombre. ¿Tú me crees? Ahora yo voy a trabajar en tu vida. ¿Tú me crees? Ahora yo voy a hacer en tu vida. ¿Tú me crees? Y ¿sabes qué me llama la atención? Que Pedro no dejó el milagro allí. Pedro no dejó el milagro, Samuel, allí. Pedro estuvo el milagro, vio el milagro y ¿sabe qué hizo? Te sigo. ¿Sabes qué? Te sigo. Voy a seguirte, maestro, porque tú eres un Dios de maravilla. Tú eres un Dios de milagro. Y entonces, yo no sé si este fue el milagro que, esto es algo jocoso para que se ría algo, ¿verdad? Pero el milagro que Pedro yo creo que más se cuestionó fue, Señor, ¿por qué me sanaste la suegra? Eso es para que se ría, madre. La suegra de Pedro tenía, mire, fiebre. Para afuera. Hermano, ¿por qué usted cree que le llevaban a Jesús los enfermos, a todo el mundo? Porque no habían visto un poder tan grande. Porque no habían visto una maravilla. Y aún, porque acuérdese, hermano, que no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas. Porque la gente dice, no, aquel me contó, aquel me dijo, no, espérate. Aquí dos cosas diferentes. A ti te pueden contar, pero no es lo mismo contar que vivirlo. No es lo mismo contar que vivirlo. No es lo mismo que Dios te lleve a un hospital tú enfermo y tú dices, yo no sé ni por qué me enfermé. Aleluya. Pero estoy aquí en el hospital. Y cuando tú llegas, comienzas a orar por aquella vida. Aleluya, aquella vida se sana. Alabamos el nombre de Jehová. Y tú dices, espérate, se me quitó todo. Aleluya, era porque Dios te llevó allí para sanar. Yo lo viví. No me lo contaron. Yo lo viví, la pastora es testigo. Porque cuando Dios quiere hacer maravillas, hermano, cuando Dios quiere hacer milagros, está en nosotros. Está en nosotros. Creerlo.
Hermano, nosotros somos vasos de barro. Le dirá el vaso de barro al alfarero cómo he de moldearte. Dígamelo, a ver si no. Dígame si el barro le va a decir: alfarero, yo quiero que me hagas un handle. O eso es en inglés, ¿cómo lo digo en español? Que me hagas un ¿cómo, pastora? Un agarre, ay, Dios mío, Padre, ayúdame. Que el español mío se me olvida a veces. Un agarre, algo para agarrar. ¿Y tú te crees que el lindo Dios? Sí, tranquilo, que yo te voy a hacer un handle. Yo te voy a poner un agarrador ahí para que te agarren. No, hermano, Dios te va a decir: yo te voy a quitar esto, te voy a hacer así, te voy a limpiar aquí, te voy a hacer esto, porque Él es hacedor de maravilla. Los otros días yo puse un post que dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los que se creen sabios en su propia opinión. ¿Por qué? ¿Usted se cree que porque usted lo merece o porque yo lo merezco? No. ¿Sabe por qué? Porque Él es el hacedor de maravilla. Porque Él no necesita de sabiduría humana. Porque Él no necesita de hombres, aleluya, sabios. Porque Él es sabio y grande, aleluya. Y Él es quien capacita al hombre. Y Él es quien transforma al hombre. Dios, aleluya. Hacedor de maravilla. ¿Qué le dijeron? Ay, esos hombres, mira, son del vulgo. Esos no saben ni hablar bien. ¿Cómo es que saben tanta letra? ¿Cómo es que se paran a hablar así? ¿Cómo es que predican así? Porque es el hacedor de maravilla. Se queremos, hermano. Lo digo con mucho respeto. Queremos muchas veces vivir un evangelio sin maravillas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a entregarnos de todo. Y Dios es tan, mire hermano, es que Dios mío, Dios es tan hacedor de maravilla que aún no queriendo nos obliga a hacer. Explícate, pastor. Explícalo. Sencillo. Había un hombre que no quería cargar la cruz, que lo obligaron a cargar la cruz. ¿Usted sabe quién es? No sabe. Obligaron a cargar la cruz de Jesús. Y le dijeron: vas a cargar la cruz, ayuda a Jesús. No, tú lo vas a hacer, papá, te toca a ti. Porque hermano, no son los hombres, somos nosotros, es Dios. Por eso es que cuando la gente dice: no, Dios no obliga a nadie, cuidado con eso. Porque Dios se obliga. Cuando a Dios le place, Dios se obliga. Porque ¿acaso usted cree que a Jonás se lo comió un pez? ¿Por qué? Porque Jonás era Jonás. Jonás se lo comió un pez porque el hacedor de maravilla le dijo: tú no vas para ningún lado. Vive Dios. Tú vas a hacer mi voluntad y se acabó. Claro que tiene que haber una parte de nosotros, claro que sí. Pero el hacedor de maravilla, ¿quién le dirá no? Yo le voy a decir, hermano, si esta iglesia, no, yo no hablo de afuera, esta iglesia, nos ponemos todos en las manos de Dios, usted va a ver cómo esta iglesia va a impactar locada. Usted va a ver cómo van a hablar de la iglesia, no por bochinche, no por cualquier cosa. Van a hablar de la iglesia por lo que está pasando allí. Allí se está moviendo Dios. Allí está alimentando Dios. Allí está sanando Dios. Allí está rescatando Dios. Que hablen de la iglesia por las maravillas. Vive Dios. Porque eso es lo que quiere hacer Dios. Pero yo se lo digo bien honesto. Depende de nosotros. Amén. De ti, de mí, de todos. Porque no es más que el pastor. Aquí yo no soy nada. Aquí mañana yo me muero y tiene que seguir otro. Esa es la realidad. Yo se lo he dicho a la pastora: mañana me muero yo, tiene que seguir otro. La obra no se puede parar porque yo me muera. La obra tiene que seguir.
Si mañana yo parto con el Señor, así, ¿verdad? Si es su voluntad, tiene que seguir. Esto no me puede parar. ¿Por qué? Porque esto es de Dios, no es mío. Es así, hermano. Es así. Poderoso Dios. Dios quiere hacer maravilla, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero, hermano, Dios me ha puesto en mi corazón que esta iglesia sea diferente. Ya se apagó, David. Dios me lo bendiga.